Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pocas veces desde este púlpito se habla de personajes de la Biblia. Pocas veces tomamos a un personaje para dar alguna doctrina. Pocas veces tomamos a un personaje como ejemplo de vida para nosotros. En este día vamos a tomar un poquito a Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo un llamamiento como cada uno de nosotros. Moisés fue un hombre que fue predestinado para guiar a un pueblo. Predestinación que como cada uno de nosotros también tenemos. Moisés fue llamado a un liderazgo para guiar a un pueblo durante 40 años en lugares inhóspitos. Nunca leemos en la Biblia que Moisés haya llevado al pueblo por bosques. Siempre fueron desiertos, siempre hubo muchas necesidades. Y lo que no sabemos de Moisés, hermanos, es de que era aproximadamente 2,5 millones de gente la que llevó durante 40 años por ese desierto. Tuvo que tener mucha paciencia, porque no es fácil estar escuchando las quejas, las necesidades de toda esa gente que Moisés llevó durante 40 años. Pero antes de iniciar, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Padre, bendito sea tu nombre y agradecidos estamos, Señor, porque tú nos tienes en esta tu casa de oración, porque no permitiste, Señor, que los obstáculos, los pretextos, Señor, nos apartaran de ti en este día. Hoy estamos aquí, Señor, con nuestra gratitud para escuchar tu voz, no la voz del hombre, Señor, porque la voz del hombre es mentirosa, engañadora, pero tu voz, Señor, es verdad y es realidad en nuestras vidas. Por ello, Padre, de manera personal te pido que quemes mis labios y me uses, Señor, solamente como la bocina tuya, para que este pueblo aquí reunido pueda escuchar tu voz. Bendice tu palabra, Señor, dirígela hacia el corazón de cada uno de nosotros. Y como dices tú, Señor, en tu propia palabra, esta nunca regresará vacía a ti, Señor, porque cumplirá el cometido para la cual tú le envíes. Danos sabiduría, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para poder entender, Señor, lo que tú nos dirás en este día. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dice el verso 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el verso 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esto, hermanos, no ha cambiado. No ha cambiado porque estas palabras siguen vigentes y seguirán vigentes durante muchos años, mucho tiempo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y es una promesa para cada uno de nosotros. Dice: y me seréis un reino de sacerdotes. Y me seréis gente santa. Y no son palabras de Moisés, son palabras de Dios que Moisés tiene que dirigir al pueblo. Y hoy, a más de 5,000 años, nosotros las volvemos a escuchar. No por boca de Moisés, sino por boca de un siervo inútil. Pero lo que sí debemos de tener, hermanos, muy en cuenta es que sin duda Moisés no fue
sino sigue siendo uno de los más grandes líderes de la historia. Ni Napoleón, ni Alejandro el Magno, ni Nabucodonosor, ni ningún líder que ustedes recuerden en este momento tuvo ese gran privilegio como lo tuvo Moisés. Este hombre obedeció al llamado de Dios, un llamamiento que de principio no estuvo dispuesto a aceptar, porque él puso pretextos. Soy un hombre que no habla de corrido, soy tartamudo. ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué Dios es el que me manda para que el pueblo me crea? Y sin embargo, Dios le dio las armas para que este hombre fuera un gran líder. Este Moisés vio al pueblo de Egipto, de una tierra de esclavitud, a las puertas de una tierra de libertad. Es decir, vio a aquel pueblo de Egipto a Canaán, de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Nosotros, hermanos, cuando alguien nos habló del Evangelio, fue para nosotros un Moisés. Nos dio de ese Egipto en el cual vivíamos, esclavos del pecado, a las puertas de esa Canaán de libertad en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés tuvo una preparación, hermanos, de 80 años. Hoy los seminarios están vacíos, porque los jóvenes no quieren pasar 3 años en un seminario. Moisés tuvo una preparación de 80 años. Miren, esto no es una regla. No vamos a pasar 80 años preparándonos para servirle a Dios, pero es verdad que Dios no tiene prisa. Dios nos espera, Dios nos soporta, Dios tiene paciencia. Y Jeremías en sus lamentaciones dice que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas. ¿Cada cuándo? Cada mañana. Dios es paciente con nosotros. Sabe de la dureza, no solamente de nuestro corazón, sino también de nuestra mente. Que no podemos entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y lo decíamos la vez pasada, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que seamos un reino de sacerdotes, gente de oración, gente que sepa la Biblia, gente que hable de la Biblia, gente que hable como la Biblia. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué más quiere Dios de nosotros? Quiere gente santa. Y santa quiere decir aquí apartada del pecado. Pero nosotros desgraciadamente aún vivimos todavía dentro del pecado. No hemos sabido ser ni el pueblo de sacerdotes, ni la gente santa. Pero aquí estamos. Y como Dios no tiene prisa, Él toma el tiempo que sea necesario para lograr el objetivo de Dios. Y preguntamos, ¿cuál es el objetivo de Dios? Transformarnos en hombres y mujeres como Moisés. Y aquí estamos. Y aquí estamos para ser esos hombres y mujeres que hablemos de lo que Dios quiere que oiga el mundo. ¿Qué es lo que quiere Dios que oiga el mundo? Dice, entonces vino Moisés
y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y cómo respondió el pueblo? Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Les dijo: miren, Dios quiere que sea una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación santa. Y el pueblo se comprometió a ser una nación santa, una nación de sacerdotes. ¿Pero por cuánto tiempo? Al inicio de este pasaje dice que los hijos de Israel tenían 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto, cuando se comprometieron con Dios. Y cuando nosotros vemos más allá de este pasaje, encontramos a un pueblo rebelde, inconforme, desobediente, y no era una nación de sacerdotes ni gente santa. Y esto, hermanos, debe de causarnos tristeza, porque cuando nosotros leemos estos pasajes, decimos: bueno, que Israel no entendía, viendo las maravillas de Dios, y acusamos a Israel y ponemos la pistola que nos acusa 3 veces a nosotros, una a Israel y una a Dios. Esa es la pistola, dicen que es la pistola del cristiano. Yo no lo creo, pero bueno, no lo creo, hermana, que le dé risa. Porque sí, nos acusa a nosotros 3 veces, sí, pero no porque Dios nos acuse. Nuestra conciencia misma, dice Pablo, nuestra conciencia misma nos acusa. Pero somos muy dados a juzgar a los demás, y por eso señalamos. Y en ese señalamiento también acusamos a Dios. Mira, Dios te está viendo cómo lo estás haciendo, Mira, Dios te está viendo. ¿Y qué no está viendo lo que nosotros estamos haciendo? 3 cosas más. Moisés fue formado en 2 escuelas. Y yo le llamo las 2 escuelas de Moisés. Miren, por eso es que debemos de aprender, hermanos, de la vida de Moisés. Moisés estuvo 40 años en la escuela del palacio, donde todo era dicha y felicidad, donde todo parecía que nada hacía falta y que todo lo tenía, donde los goces eran cotidianos, donde la abundancia, redundando, abundaba. Lo tenía todo, no le faltaba nada. Estuvo ahí durante 40 años y Moisés fue llevado a ese lugar cuando era un bebé, porque su madre no quería que fuera asesinado. Y sin embargo Dios lo tomó de manera muy especial, así como nos ha tomado a cada uno de nosotros. Nos sacó de las corrientes de las aguas de la maldad, porque eso es lo que representa el río Nilo, bíblicamente, las aguas de la maldad. Lo sacó de ahí y lo llevó al palacio. Y no quiero hablar de la princesa que tuvo el corazón para decir: ese niño ahóguenlo, porque es la menos importante en esta historia. Dios lo salvó de manera milagrosa, porque era el diseño de Dios, porque Dios diseñó este rescate para sí mismo, para glorificarse a sí mismo.
porque Dios tenía un gran propósito con Moisés. Nosotros nos hemos preguntado, hermanos, ¿cuál es el propósito que tiene Dios para mí al haberme llamado? ¿Es únicamente estar sentadito, escuchando? ¿Y salir de aquí y no tomar la Biblia en toda la semana? ¿No abrirla? ¿No estudiarla? ¿No meditarla? ¿No vivirla? Miren, en la escuela de palacio, hermanos, Moisés aprendió una cultura del reino. ¿Cómo una cultura del reino? Sí. Egipto, hermanos, en ese tiempo era una nación poderosa y conquistadora. No había otra nación como ella. Era lo mejor que había. Recuerden que a Egipto iban las naciones para comprar alimentos, porque la tierra estaba vacía de alimentos. Ahí, en palacio, en la cultura del palacio, Moisés tuvo una educación de príncipe. Estudió en las mejores universidades, porque no había otras universidades en aquel tiempo, solamente las de Egipto. Aún no existía la Universidad de Alejandría, ni estaba en uso la biblioteca de Babilonia. Cuando nosotros leemos, hermanos, la Biblia, leemos la historia de la humanidad. Y el primer gran imperio del que habla la Biblia, hermanos, es Egipto. No es Babilonia, no es Asiria, no son los persas, no son los griegos, no son los romanos, son los egipcios. Y aún quedan vestigios de aquella gran cultura. Ahí, Moisés, en esa educación de príncipe, fue inscrito en las mejores universidades. Por lo tanto, Moisés no podía haberle dicho a Dios cuando lo llamó: Señor, es que yo no sé cómo hacerlo, porque yo soy un hombre tartamudo. No, él tenía un gran conocimiento en todas las ciencias sabidas y por haber de aquel tiempo. Y a veces, hermanos, cuando leemos el pasaje ahí al principio de Éxodo, cuando Moisés pone sus pretextos, pasamos por alto esto: su cultura de palacio. ¿En dónde estaba? No creo que la haya olvidado, porque ahí estudió este hombre. Y por lo que nos dice la historia, fue un gran arquitecto. ¿No dice eso? ¿No nos enseña eso la película Los 10 Mandamientos? Que Moisés fue un gran arquitecto. Moisés en la escuela de palacio, hermanos, aprendió costumbres de la familia real. No crean que tuvo cualquier educación. Tuvo una educación superior en todas las ciencias, y tuvo una educación de obediencia, de buenos modales, de buenas costumbres dentro de la familia real, porque él recibió la mejor educación familiar. Dentro de la cultura del palacio, hermanos, Moisés recibió la mejor alimentación. Comía de lo mejor. Y cuando nosotros leemos, hermanos, la historia de Moisés, ustedes me pueden decir, ¿cuántas veces se enfermó Moisés? Ninguna. Ninguna. Nunca nos dice la Biblia que Moisés se hubiese enfermado. No hay un pasaje que nos diga que Moisés se enfermó. Moisés sabía cómo alimentarse. Moisés, en la cultura del palacio, tuvo vestimenta de príncipe. Él vistió las mejores marcas sin pedirlo. Como ahora los jóvenes que piden ropa de marca, zapatos de marca, relojes de marca, teléfonos de marca. Si no es de marca, para ellos no sirve.
como si usaran la marca nada más. Allí en la escuela del palacio, Moisés tuvo una visión de reino. Sabía lo que era un reino, cómo dirigir un reino, cómo ser gobernante de un reino. Aprendió a ver en ese lugar el reino venidero al cual iba a servir. Y no vestido con las mejores ropas. Y no tomando la mejor alimentación. Solamente era maná del cielo. Ya les tenía harto el maná del cielo porque ya no sabían cómo prepararlo. Es como ahora comer pollo. Ya no saben ni cómo prepararse el pollo. Ya no me falta que uno haga pío, pío, pío de tanto pollo que come uno. Pero pues es lo más barato. Un bistec no alcanza. Una costillita de res, de puerco, menos. Dios, hermanos, con esto quiero decir que Dios nos crió para ser gobernantes, no gobernados. Y esto nos lo dice Dios desde el principio, desde Génesis. Cuando Dios creó todo en la tierra, le dijo al hombre que todo era suyo para que lo gobernase. Miren lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, señoread en las aves de los cielos, señoread en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para que estuviéramos bajo el poderío de los animales, de las bestias, de la creación? No, nos puso para ser gobernantes. Y el salmista lo confirma, Salmo 8. ¿Qué dice el Salmo 8? Que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Y qué hemos hecho, hermanos? No hemos sabido gobernar, no hemos sabido ser líderes, no hemos aprendido de la vida de Moisés. Y aquí estamos. Yo quiero que ustedes, por ustedes mismos, lean un pasaje, hermanos, un texto. Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice este texto? Nos habla de liderazgo. Nos habla de supremacía. Quiero que lo lean todos, hermanos. Hasta que no tengan todos este texto, no lo lean, por favor. Porque es para cada uno de nosotros. Deuteronomio 28, 13. ¿Cómo dice? Ahora sí que, ¿cómo dice? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Para qué nos puso Dios? Para ser cabeza. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La iglesia de Cristo en estos tiempos está haciendo cola. No está impactando al mundo. Porque le hacen falta líderes verdaderamente que expresen el evangelio de Jesucristo para que la gente se arrepienta y venga a los pies de Cristo.
Estamos siendo cola, hermanos, porque nos hemos confundido con el mundo, porque no hay nada que nos separe a nosotros. Moisés fue separado de Egipto. Moisés fue separado, pero preparado también en el mundo para hablarle al mundo. Cuando el Señor no dejó que Moisés creciera con mentalidad de esclavo, sino con mentalidad de reino. Y nosotros, hermanos, estamos esperando el reino, pero con mentalidad de esclavos. Seguimos encadenados al pecado. Seguimos encadenados a la mentira. Seguimos encadenados, hermanos, a tanta distracción como tiene el mundo. No hemos sabido tener esta mentalidad de reino. Razón esta por la que llevó al palacio para saber cómo vivía un rey y fuera instruido de esa manera. El rey ya vino. Fue Jesucristo. Nos enseñó cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Padre y no hemos aprendido a vivir con mentalidad de reino. El Señor Jesucristo decía: mi reino no es de este mundo. Y nosotros hemos hecho de este mundo nuestro reino y nos hemos olvidado del reino celestial. Y seguimos viviendo aquí. Se dice que la tierra tiene una porción de gravedad, lo que atrae a todas las cosas para que estas no salgan despedidas. Si la tierra no tuviera esa gravedad, hermanos, no estaríamos aquí, porque no había que nos detuviera. Pero ¿saben qué nos detiene a nosotros? No es la gravedad de la tierra, es el pecado de la tierra lo que nos detiene. Y no hemos sabido tener mentalidad de reino. ¿Cuántas veces hemos visionado el reino de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones? No lo hemos sabido hacer, hermanos, porque estamos esclavizados al pecado. No lo hemos sabido hacer, hermanos, porque no hemos roto las cadenas, las cuales Jesús rompió en la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados. Dios le dio a Moisés una mentalidad superior, porque solamente, hermanos, una mentalidad superior y no una mentalidad de esclavo podría luchar contra la mentalidad misma del esclavo de toda una nación. Y la Escritura, esto que acabamos de leer: y vosotros me seréis un pueblo, un reino de sacerdotes y un pueblo de gente santa, lo repite tanto Pedro como el libro de Apocalipsis. Es decir, no solamente era para el pueblo de Israel, es para cada uno de nosotros. Pero necesitamos mentalidad de reino, no mentalidad de esclavos. Esto, aplicándolo, hermanos, aquí a nuestra realidad, es que nos damos cuenta de que el gran problema de nosotros, cuando enfrentamos las batallas, tiene que ver con nuestra forma de pensar, de cómo miramos, hermanos, los problemas. Y nosotros mismos nos miramos como víctimas. Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Nos victimizamos a nosotros mismos. Y nos victimizamos como esclavos. Y lo único que hacemos es culpar a otros de nuestra situación. ¿Por qué yo, Señor? Si yo me porto bien. ¿A la vista de quién? ¿De los demás? ¿De nosotros mismos o de Dios? Porque si es a la vista de Dios, dice Dios, que nuestras mejores obras, fuerte, hermano, son como trapos de inmundicia. Me ganó la palabra. Otra vez, hermana. Son como trapos de inmundicia. La mejor de nuestras obras, lo mejor que nosotros podamos hacer, quitarnos el pantalón, quitarnos la camisa y dársela a un harapiento, eso es como trapo de inmundicia. Para Dios no sirve, porque lo hacemos no conforme a sus designios.
tiene que ser, hermanos, conforme a lo que Dios nos pide. La palabra de Dios dice que lo que el hombre piensa, tal es. Una cosa es mirar el problema como paciente y otro mirarla como médico. Como pacientes nos quejamos, todo nos duele, hasta un dolor de cabeza lo hacemos así grande, no la cabeza sino el problema, el dolor, y buscamos el mejoral. Creo que ya ni hay mejorales, el mejoral, la mejor de las medicinas para quitarnos el dolor de cabeza. Y cuando nada de eso hace efecto, Dios, ¿por qué me estás castigando a mí con este dolor de cabeza? Dios nos castiga, hermanos. La verdad, Dios nos castiga. ¿O tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro proceder? Yo creo que es lo segundo. Dios durante 40 años quería darle a Moisés, hermanos, una mentalidad diferente, una mentalidad de reino, de príncipe, con una sola razón: para que Moisés fuera un líder, un gran líder. Él no podía tener la misma mentalidad de un pueblo esclavo. Y lo vemos, hermanos. Moisés sacó al pueblo, pero era un pueblo esclavo, que no había tenido la educación de palacio. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, aún no hemos tenido la educación de palacio y seguimos con la mentalidad de esclavo. ¿Pero hasta cuándo? 40 años de vida cristiana sin fruto, sin objetivos, sin metas, sin propósitos. ¿Qué has hecho de tu vida como cristiano, hermano? ¿Te has estado quejando? ¿Has hecho tu voluntad, no la del Padre? Y el pueblo dice, pues todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es un compromiso que no supieron cumplir. Señor, yo te entrego mi vida. Hoy reconozco que soy pecador y, Señor, te entrego mi vida. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué tipo de vida le estás entregando? Porque hay muchos espacios donde Cristo no puede entrar. Porque hay muchos lugares donde Cristo no se puede meter, porque es tu vida, no es la de Cristo en tu vida. Todavía tenemos mentalidad de esclavos. Y la siguiente escuela, hermanos, fue la escuela del desierto. Y esta duró otros 40 años. Y si yo hubiera sido Moisés, yo me quedo con la primera escuela, hermano. Yo no hubiese querido la segunda escuela. Y nadie, y ninguno de nosotros quiere esta segunda escuela. Miren, vamos a ver, porque cuando salió del palacio llegó a parar al desierto Moisés. Y iba con mentalidad de esclavo. En vez de mentalidad de palacio, ya llevaba mentalidad de esclavo. Porque había matado a un egipcio. Y cuando pensó que nadie lo había visto, al otro día le reclamaron, me quieren matar como mataste ayer al egipcio. Dice, esto se descubrió. Me voy. Y salió con mentalidad de esclavo. 40 años parece ser tirados a la basura, no sirvieron para nada delante de Dios. Pero no es cierto, hermanos. Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Dios obra en nuestras vidas con propósito. Moisés sufrió un cambio radical. De pronto, todo lo que tenía o lo que podía tener en palacio se vino abajo. Se quedó con una mano adelante y la otra atrás.
para hablar vulgarmente. Ahora en el desierto no tenía nada. Ni tenía la buena comida, ni la buena vestimenta, ni nada de lo que tenía en el palacio. Hasta sirvientes que le servían. Esta escuela es la escuela del desierto. Es ahí donde Moisés tenía que formar su carácter. Cuando nosotros, hermanos, entramos en problemas, entramos en dificultades, vemos que la vida se hace difícil, es porque entramos en el desierto. Y esto, hermanos, es para formar nuestro carácter cristiano. Moisés podía tener, hermanos, una gran mentalidad de reino, pero si su carácter era débil, habría un desbalance. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, somos débiles en la fe? Y a la primera circunstancia contraria, estamos cojeando en la fe. Nuestra fe se doblega. Nuestra fe se viene abajo. Porque no sabemos entrar en el desierto. Por eso Dios, hermanos, lo llevó a Moisés durante otros 40 años al desierto, antes de ponerlo a andar como líder. 40 años. Señor, no puedo. No me alcanza la vida. A Moisés le alcanzó. Y fueron 120 años las que vivió Moisés, con fuerza, con vigor, con buena visión, para servirle a Dios. En el desierto, miren, Moisés aprendió lo que es la soledad. Ya no tenía alrededor aquellos que le amaban. Aquel que no deja padre, madre, hijos, hija. ¿Qué? No es digno de mí, dice el Señor. Pero nos aferramos a la familia, nos aferramos a los amigos, nos aferramos a los vecinos, pero dejamos afuera a Cristo. Y sin Cristo vivimos la soledad más horrenda, hermanos, más cruel. En el desierto Moisés aprendió la angustia, lo que era la angustia. En la escuela de palacio todo lo tenía, nada había que le preocupara, pero en el desierto empezó a vivir con angustias. ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde me llevará este camino? ¿Qué bestias me encontraré? La angustia de no saber qué iba a suceder en y con su vida. Y ahora, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación, hermanos? Que ya no sabemos qué hacer, que ya no sabemos a dónde ir, a quién recurrir. Y entramos en la angustia, en la depresión, en el qué voy a hacer. Pero también en el desierto, hermanos, Moisés aprendió lo que es el fracaso. Mire, al llamamiento, él se sintió inútil. No me llames a mí, Señor, yo soy un fracasado. Y el Señor lo llamó y lo preparó y lo hizo libre. Y lo mantuvo 40 años, cargando sobre sus espaldas a 2 millones de gentes, con todo y sus quejas, con todo y su problemática y con la problemática de su vida misma. Y ahí estuvo Moisés. Él se creía inútil, pero Dios lo hizo útil. ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía Moisés para ser útil para Dios? Una vara. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés?, le pregunta el Señor a Moisés. Una vara, Señor. Tírala en la tierra. Ahora tómala de la cola. Toca el mar.
Y el mar se abrió. Toca la peña. Y la peña, brotó de la peña, brotó agua abundante para todo el pueblo. 2,5 millones de gente bebieron de ahí con un toque de la vara de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? Entrégaselo al Señor. Dárselo al Señor. Él lo va a usar. Y Él te va a ser útil. Y no vas a ser un fracasado. Porque Dios nos puso como cabeza, no como cola. Y tenemos que ser líderes en este mundo caído. Y no lo hemos sabido ser, mis queridos hermanos. Moisés sufrió persecución. Por eso tuvo que salir de palacio e irse al desierto. En el desierto fue perseguido hasta que llegó con Jetro. Moisés tuvo que soportar la crítica. ¿Tú quién eres, Moisés? ¿Con qué derecho vienes tú a decirnos que Dios te manda a ti para que nos saques de esta esclavitud? Y cuando fueron sacados, la crítica siempre cayó sobre Moisés. Y Moisés estuvo a punto de ser apedreado varias veces. Y vio como el pueblo se rebeló. No una, no dos, varias veces. Y lo criticaban y lo señalaban. Pero Moisés supo aguantar en la escuela del desierto la murmuración de otros que no saben hablar cara a cara, que no sabemos hablar cara a cara, que nos escondemos para hablar de las personas. Y esto se llama, ¿saben cómo, hermanos? Cobardía. A veces criticamos a Dios con otras personas en vez de decirle: Señor, yo te reclamo a ti. Pero no tenemos el valor para decírselo. Dios le dio el balance de su formación a Moisés. No solamente le dio un pensamiento correcto y una visión especial, sino también le dio carácter. Quizás en este momento algunos de nosotros, o todos nosotros, estamos librando batalla y no sabemos qué hacer. Nos sentimos como en el desierto, secos y desanimados. Con una vara que le dio Dios a Moisés, hizo partir el mar rojo por la mitad, hizo brotar agua de la peña. En el desierto se lo ganó y eso le sirvió para llevar a una nación adelante. Dios nos está dando un carácter, hermanos. Si estamos pasando por pruebas, si estamos pasando por dificultades, si estamos pasando por enfermedades, si estamos pasando por separaciones, Dios nos está probando para darnos carácter de líderes, para ser cabeza y no cola. Una vara, hermanos, será nuestra graduación. Y con esa vara podremos partir mares de angustia. Con esa vara haremos que brote agua de las peñas para endulzarnos, para apagar nuestra sed. Con esa vara veremos y podremos hacer grandes milagros en la vida propia y en la vida de otros. Dios también nos sacó de Egipto, del mundo, de ese mundo en el cual teníamos muchos goces, pero pasajeros. Quizás teníamos muchas riquezas, o podremos tener muchas riquezas, pero que son pasajeras, porque no tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra donde el orín y el cochambre las echa a perder.
Hagamos tesoros en el cielo, hermanos. Dios nos sacó de este Egipto, de este mundo, para convertirnos en reyes y para que tengamos autoridad. De esclavos pasamos a ser parte de un reino divino. Y van a haber muchos desiertos en nuestra vida, pero en esos desiertos Dios está formando nuestro carácter. Con mentalidad de esclavos no podremos conquistar el mundo, pero nosotros, hermanos, ya somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa para Dios. Ahora conquistemos al mundo, hermanos. Entremos al desierto. Entremos a la amargura de la gente, al dolor de la gente, a la angustia de la gente, a la soledad de la gente, y digámosle: Cristo te ama y Él puede traer paz a tu vida. No nos quedemos en el palacio, hermanos. Vayamos al desierto. Que Dios les bendiga.